bienvenidos a Nótelo. Hoy estamos con la presencia, muy orgullosos de tenerte a ti, José Luis Mendoza, nos acompaña desde República Dominicana. Quiero permitirte que te hagas la introducción. Primero que nada, el placer es mío, un país al que admiro, estimo. No había tenido la oportunidad de estar presente y todas mis expectativas hasta ahora están siendo superadas. En todo el sentido de la palabra, nuestro cariño, nuestro amor al pueblo colombiano, a la historia de este país y sobre todo a un tejido humano que yo creo que es tan grande como su geografía, tan diverso como todo lo natural y lo precioso que tiene Colombia. Un placer, estamos en Anótelo. Qué bueno, José Luis, me alegra mucho tenerte aquí. Realmente, para mí, personalmente, República Dominicana significa muchas cosas, sobre todo en estos últimos años, y de eso es principalmente en lo que quiero que empecemos a hablar. Ahora, antes de entrar a eso, quiero que le cuentes a nuestra audiencia quién es José Luis Mendoza, qué has hecho, por qué me tiene a mí tan contento tenerte hoy aquí. ¿Sí? Bueno, ante todo vamos a comenzar por el presente y de ahí vamos a hacerlo vamos hacia el pasado. Actualmente hacemos comunicación en la República Dominicana, dirigimos y coordinamos en la Z101, que es una emisora que en la República Dominicana significa mucho en la evolución de la comunicación. La Z101 es una emisora de 4 décadas, un poco más, que hizo la transición precisamente en la década de los años 80 de ser una emisora musical a tener una programación de debate político, social, artístico, de todos los temas. Hace 39 años nació un espacio llamado El Gobierno de la Mañana y ese programa ha marcado una pauta en la comunicación de nuestro país porque hasta ese entonces, para escuchar informaciones sobre temas sociales había que escuchar noticiarios. Los noticiarios cumplen la primera línea de información. Te dicen qué, te dicen dónde, te dicen cuándo, posiblemente te digan algunos otros aspectos. Pero luego está la discusión del por qué. Y la discusión del por qué es la segunda y tercera línea de información donde comienza a debatirse, a argumentarse, a hacerse juicios de valor. Ese programa innovó mucho. Por muchos años tuvo uno de los elencos más conocidos, célebres de la República Dominicana. Lo dirigía don Willy Rodríguez, uno de los radiofusores más célebres. Don Álvaro Arbelo fue su talento central por décadas, una persona con una capacidad de hacer comunicación y unas capacidades casi histriónicas de hacer reír a la gente y de tomar temas que podían ser muy serios o que podían ser muy triviales y convertirlos en contenido de altísima calidad. Y bueno, nosotros heredamos a partir del año 2020-2021 tanto las responsabilidades de uno como de otro y junto a un equipo extraordinario, estamos todas las mañanas, 4 horas desde las 7 en punto nosotros, pero hay un equipo que nos antecede desde las 5 de la madrugada. La Z tiene programación de salud, Receta Médica de la Z, programación deportiva, Z Deportes, programación política, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Tarde, tiene programación especializada en economía, Consulta Económica, tiene programación especializada en las regiones del país, tiene programación cultural, Los Sabios desde la Z, que es nuestro programa dominical. Definitivamente hemos intentado en el tiempo pues abarcar casi todos los aspectos que puedan interesarle a nuestra audiencia y digamos que desde ahí ya con la evolución de estas plataformas que ya no hacemos radio, hacemos comunicación y cada una de las plataformas te lleva o al portal o al canal de YouTube o al canal de telecable de la televisión tradicional o a la radio de siempre y eso nos ha permitido en nuestro caso pues llegar a los oídos, a la mente, a los corazones de mucha gente. Venimos de la comunicación en general, pero especialmente iniciamos en la comunicación deportiva. Todavía hacemos contenido deportivo, somos comentaristas de uno de los equipos de béisbol más tradicionales de la República Dominicana, Leones del Escogido, campeones nacionales, dicho sea de paso. Y también hemos hecho por muchos años análisis internacionales en diversos espacios, hemos hecho radio, televisión, prensa escrita. Gracias a Dios, en estas 2 décadas ya, hemos abarcado mucho, se nos han abierto muchas puertas. Y digamos que los medios de comunicación han sido un espacio donde hemos realizado muchas de las cosas que hemos soñado, gracias a Dios. Parte de construir país, ¿no? Así es. Construir país es muy importante y la comunicación Sí. sincera, objetiva, crítica, es lo que ayuda a todo eso. El primer contrapeso al poder es un periodista capaz de hacer preguntas que puedan molestar. De acuerdo, total. Es así. José Luis, de todas esas distinciones que haces tú en la radio, ¿cuál es la que más disfrutas? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque es como
decidir entre varios hijos Claro. o entre varios amores. Yo diría que analizar cualquier problemática que afecte la vida de la gente. Yo me considero un defensor de la libertad individual. Ya comienzo a hablarte de una parte ideológica, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa que afecte las libertades de la gente, su libertad de movimiento, de expresión, su libertad económica, a mí me interesa. Y sobre la base de eso, todo, no hay ningún tema que escape, que quede fuera. El derecho de la gente a acceder a un buen trabajo, a que un emprendimiento, por pequeño que sea, pueda más adelante ser fructífero y convertirse en una realidad tangible. El hecho de que la gente pueda disentir, igual que lo hacemos nosotros ante el micrófono, del que manda, del que gobierna, y que disentir con el que gobierna no te cueste la vida, el trabajo, tus ahorros, tu libertad de andar en las calles. Es un termómetro interesante de hasta qué punto un país ha avanzado, su Estado de Derecho, su madurez social. Yo creo que definitivamente el análisis socioeconómico, por todo lo que toca, yo creo que es lo más importante de lo que hacemos. Así lo voy a poner de esa manera, Claro. para no negarte que el tema deportivo sigue siendo una de mis grandes pasiones, que la discusión de temas internacionales y geopolítica, yo no creo que ya haya nada local. Claro. No. Ya nada es local. Es difícil Sí. analizar las variables, incluso regionalmente hablando. O sea, Así es. en el mundo en el que vivimos es muy complicado. José Luis, mira que yo tuve la posibilidad de conocer la República Dominicana hace 2 años, en el año 2023, y yo me llevé muchas sorpresas, ¿sí? Conocí un país muy diferente al que pensé que iba a conocer, un país con un desarrollo muy interesante, Así es. un país que recibe todo tipo de inversiones, inversionistas de todas partes del mundo. Así es. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque viniendo de un país como Colombia, ¿sí? Estamos hablando 50 y algo millones de personas. Ya rebasaron a Argentina, creo que ustedes están... Creo que nosotros ya estamos por encima de ellos. 32 departamentos, Sí. una infinidad de diferentes culturas. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Se dice fácil, pero es 50 y pico de veces más grande que nosotros. Claro. Eso a mí me llamó mucho la atención el ver cómo ustedes, en esa isla en la que coexisten con Haití, están haciendo todo ese desarrollo, ¿no? Sí. Y empresarios, veo a los políticos ayudando a los empresarios, trabajando en conjunto. Mira que y es algo que me duele, pero no es algo que yo veo aquí en mi país. ¿Cómo llegó la República Dominicana a eso? No, nosotros en América Latina, no sé si por un tema cultural, damos por sentado el enorme valor que tiene la rutina cuando es equilibrada. El equilibrio y la confianza en que las cosas funcionan de manera rutinaria es un valor al que los poetas no le cantan. El hecho de que en la República Dominicana ya hemos comprendido por casi 60 años que hacer elecciones cuando toca, cuando corresponde, es lo correcto. Que respetar un resultado electoral es lo correcto. Que puede cambiar hoy, mañana, quien tenga el poder ejecutivo, pero tienen que seguirse respetando una serie de elementos que son esenciales para poder existir. Es cierto que ese desarrollo, ese crecimiento, tiene muchas cosas que mejorar. Yo no te voy a describir un país perfecto, De acuerdo. pero te puedo describir un país que poco a poco, gradualmente, paso a paso, ha ido entendiendo que todo aquello que genera trabajo, riqueza y que puede atraer todavía más capital para seguir esa triada de inversión, producción y consumo, es más importante que gobierne que el que a mí me gusta. Claro. Yo puedo ir a unas elecciones a votar y posiblemente el partido y el candidato que yo quise que gobernara pierda. Pero si mi forma de vida y de trabajo y la que facilita que mis hijos tengan acceso a un plato de comida, a la educación y a la salud, se mantiene y puede mejorar, yo voy a preferir que gobierne alguien que no fue aquel por el que voté. Y esto está relacionado también, y tengo que hablar de lo político. Los políticos dominicanos de esas 6 décadas pueden venir de partidos distintos en su concepción, algunos con tendencias socialdemócratas, otros con tendencias socialcristianas, pero la República Dominicana en esos 60 años no le ha dado cabida a discursos extremos.
posiblemente no nos hemos salido de un marco, digamos, de comprensión del sistema, de respeto al sistema financiero, de entender, por ejemplo, que el turismo es un tema país. Y quien sea ministro de turismo, lo que queremos es que lo haga bien. Tenemos en este caso un ministro de turismo, creo que está haciendo un gran trabajo. Y lo que él hace y las cosas que realiza se ven como un tema país, independientemente de que gobierne el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficialista. Antes gobernó el Partido de la Liberación Dominicana, hace muchos años antes gobernaron otros partidos políticos. Hoy tenemos otro partido que es la Fuerza del Pueblo, que ha crecido y que es una opción de poder. Y posiblemente el libro, el manual de gobierno, no va a variar tanto, independientemente de que esas fuerzas políticas puedan sucederse en el poder. Hay una especie de acuerdo, no es tácito, pero es factual, De acuerdo. de que la macroeconomía, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de ciertas instituciones debe mantenerse. Yo creo que con todas las cosas que pudiera mi país tener que mejorar, esas han sido un acierto, yo creo que ya de más de medio siglo. Pues José Luis, a mí escuchar eso me pone a pensar mucho porque tú me describes eso y yo, si no supiera que estás hablando de República Dominicana, entiendo una idiosincrasia muy crítica, ¿sí? Muy objetiva, Así es. donde le quito el color a la bandera y voy es para lo que mejora el país, ¿sí? Interesante. Ahora, ¿qué costo tuvo que asumir la República Dominicana, la sociedad, la cultura, las personas para llegar a eso? Porque eso es un avance que en Latinoamérica no es normal. Muy interesante. Yo creo mucho, incluso que uno de los roles que nosotros los que somos padres debemos hacerle saber a nuestros hijos es que todo lo que tenemos que es bueno costó sacrificio. Y ese costo por el que tú preguntas fue un sacrificio histórico donde hubo vidas en riesgo, donde se perdió grandes oportunidades históricas. Y yo iría a la década de los años 60, explica mucho ese concepto por el que has preguntado. La década de los 60 es nuestra década perdida. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo cayó en el año 61. Fue un personaje importantísimo en nuestra historia porque divide las aguas. Como toda obra humana, tiene aciertos. Hasta un reloj dañado acierta 2 veces al día. Y Trujillo, como todo gobernante de un tiempo importante, tuvo una obra material que transformó aspectos de la República Dominicana. Yo personalmente no me siento con ellos satisfecho. Creo que pudieron haber sido más y mejores, tal vez de haber tenido un gobernante de otro concepto. A su caída en 1961, el país se encontró con que Trujillo, uno de los hombres más ricos del planeta en ese entonces, y sí, creo que en América Latina solo había un hombre más rico que él, que era Simón Patiño de Bolivia, el hombre del estaño, Dios. el varón del estaño. Trujillo tenía un sinnúmero de empresas de todos los segmentos en la República Dominicana. Esas empresas pasaron a formar parte del Estado. Fue quizás la última gran expropiación, digamos, que hubo en la historia de la República Dominicana. Ese es otro aspecto importante. Fuera de ese caso muy especial, esa casuística, yo creo que la propiedad privada ya ha sido muy respetada. Muy respetada. En República Dominicana se dieron salidas de empresas grandes como la Gulf and Western y vendieron a otros propietarios, se pagaron los impuestos y el mundo siguió su curso. La década de los 60, la caída de Trujillo, vino un momento de inestabilidad. En 1962, en diciembre, se eligió un gobierno democrático, el gobierno del profesor Bosch. A los 7 meses, septiembre del 63, se dio un golpe de Estado. Algunos sectores no estaban acostumbrados a que llegara una época de contrapesos democráticos, de fiscalización. Y tal vez el tema de la Guerra Fría lo contaminaba todo. A ese golpe de Estado le siguió una gran inestabilidad política y económica y una guerra civil, un alzamiento en el año 1964, abril del 65, donde la República Dominicana perdió momentos importantes de avance. Y yo creo que ese daño, incluyendo víctimas, la pérdida de muchas vidas, yo creo que dejó una gran lección en la psiquis del país. Nosotros, después de ese levantamiento militar y cívico, también hubo muchos civiles, solo hemos tenido desde ese momento un solo estallido social. Y ese estallido social fue en 1984, abril del 84. Y estuvo relacionado a lo que pasó en casi toda América Latina con las medidas de shock del Fondo Monetario Internacional. Claro. Se decidieron liberalizar una serie de precios que estaban altamente subsidiados. El gobierno no lo comunicó bien, el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y hubo un levantamiento posterior a esas medidas en el año 84, donde hubo tal vez 200 víctimas mortales, 300. Y yo creo que esa ocurrencia 19, 20 años después de la guerra civil, del proceso de abril, nos volvió a decir
que en República Dominicana necesitábamos cada decisión importante consensuarla, discutirla, debatirla. Tal vez tardar en tomar la decisión, pero tomarla una vez todos los sectores que fueran afectados por esa decisión, tuvieran algún acuerdo. Yo creo que esa es la lección. Claro. No ha sido perfecto, insisto, ha tomado tiempo. Nosotros tuvimos la reforma del 92. ¿Qué fue la reforma del 92, Juan Esteban? En el año 1992 había que salir de una crisis terrible, económica, política, cambiaria, de la divisa, que desde el año 89 venía generando graves problemas en República Dominicana. El gobernante entonces, Joaquín Balaguer, un hombre de casi 90 años de edad, un gran sabio político, pero ya con muchos problemas de salud, ante una crisis a la que, con su librito viejo de sustitución de importaciones y su visión de los años 60, Sí. no le encontraba salida, admitió que él no tenía la fórmula y convocó a sectores empresariales y académicos a proponer soluciones. Y se propuso una reforma tributaria, una reforma arancelaria y una reforma laboral, las tres. Y con el Congreso en contra, se logró consensuar que se aprobara. Y los sectores del país todos entendieron que había que aprobarla. Y esa reforma, de alguna manera, le salvó al país un problema, porque en el año 90 las elecciones tuvieron acusación de fraude electoral, posiblemente lo hubo. Y la crisis económica aupaba que podía haber otro estallido social. Y sin embargo, esa reforma, que liberalizó el mercado, que puso reglas de juego similares a todo el mundo para comprar un vehículo, importar maquinaria, hubo una evolución importante de la banca. A partir de ahí el crecimiento económico de la República Dominicana se disparó. Esa prosperidad de los años 90 solo se vio interrumpida por la crisis bancaria del 2003-2004, pero desde entonces es el modelo que hemos mantenido, que hemos sostenido, donde el turismo se ha fortalecido. El turismo ha tenido un encadenamiento productivo en muchas áreas, no pudiera decirte una sola, tendría que hablar muchas horas. Y una industria que primero de manera tímida, pero luego de manera más acelerada ha aprovechado el modelo de zona franca. Una zona franca que llegó allá muy limitada, en la parte textil, pero que ya ahora fabrica instrumentos médicos, que ahora te ocupa un obrero de mayor formación, Claro. que ahora te ocupa ingenieros de toda la gama que producen las universidades. Definitivamente es una economía que ha ido moldeándose a la exigencia del factor internacional. Mucho antes de que se hablara de nearshoring y de friendshoring, nosotros estábamos apostando a que nuestra ubicación geográfica nos favoreciera. ¿Por qué? Porque República Dominicana es, Juan Esteban, una especie de portaaviones entre uno de los grandes mercados productores de materias primas del planeta, que es toda Sudamérica, y uno de los mercados que convierte la materia prima en producto terminado, lo consume y lo exporta, que son Estados Unidos y Canadá. Claro. Entonces, si tú estás ubicado en el centro de esas dos realidades, tú tienes la posibilidad de beneficiarte del trasiego de esas mercancías, de la ubicación de muchas industrias que buscaron fuera de Estados Unidos mejores costos de producción o abaratamiento de procesos. Claro. Y creo que esa es la gran apuesta. Yo no diría que todavía hemos llegado a donde debemos. Si me preguntas a mí, la reforma del 92 debió ser profundizada. Estamos, creo que en camino, obligados a hacerlo. Es parte de la lucha que permanece, que se mantiene. Pero tal vez por eso has visto ese resultado. Claro, histórico. claro. Y mira que eso me hace pensar en muchas cosas. La primera es algo que muchas de las sociedades latinoamericanas no tienen, y es esa conciencia histórica. Pues yo te escucho hablar a ti y escucho un pueblo que sabe lo que ha vivido. Sí. De Y no quiere repetir lo malo. Exacto. Claro. Y eso los ha llevado a donde están ahorita. Así es. Que es para mí una de las cosas que le pone zancadilla y le hace zancadilla al desarrollo de los países en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y en Estados Unidos vi un país lleno de personas privilegiadas, relativamente hablando, porque no todos son millonarios, pero cuando uno hace la comparación a cualquier país latinoamericano, la gente vive bien, o la mayoría de las personas viven bien. Y encuentro una sociedad que en ese bienestar busca todo el tiempo algo por lo que quejarse, algo para crear un problema, crear cosas que no existen realmente y hacerle zancadilla al desarrollo. Mira, y lo veo mucho aquí en Colombia también. Se ve ahorita que Argentina se ha vuelto el foco del mundo después de que el presidente Milei sube, todo lo que venía pasando en los últimos 20 años. Yo veo una sociedad que hace zancadilla a
se hace zancadilla a sí misma. Así ¿sí? es. Y me parece muy curioso el estudio de caso de Dominicana por eso mismo. ¿sí? Sí. ¿Cómo ves tú a la región? ¿sí? Mira, ahorita tenemos unos actores muy interesantes, ¿no? Tenemos a Milei, que asume Argentina, asume de presidente, en un año reduce las tasas de inflación de manera, Sí. o sea, las baja Impresionante. Así impresionantemente. es. Tenemos a Nayib Bukele en El Salvador. Aquí en Colombia tenemos un gobierno un poco más de izquierda. Así es. Trump, pues que es la última noticia. ¿Cómo ves tú la región ahorita? Mira, América Latina sigue siendo desde el río Bravo, la frontera mexicana, hasta la Patagonia, sigue siendo el continente de las oportunidades. Tú tomas las características físicas y geográficas de toda América Latina y la gran pregunta es, ¿cómo no ha sido posible generar una experiencia de desarrollo humano completo? Claro. Tal vez Chile ha sido el caso que más se logró acercar. Uruguay un poco. Con esas características de producción y de generación de riqueza, ¿cómo ha sido posible? Bueno, la historia está ahí y explica mucho de lo que somos en el presente. Y para no ponernos a hablar tal vez de los procesos de la independencia y de las situaciones luego entre conservadores y liberales, las guerras civiles y todo esto, vámonos tal vez al presente más cercano. Nuestra América Latina sigue teniendo un problema donde espera que el hombre, el individuo, el hombre fuerte, resuelva los problemas de los ciudadanos, más no sus instituciones. Claro. Y cuando las instituciones dejan de ser ese centro del eje de las esperanzas sociales y del cumplimiento del contrato social, hay un problema. Un gobernante, por bueno que sea, en algún momento terminará su periodo. ¿Quién le sustituya? ¿Seguirá sus cosas positivas? ¿Las profundizará, más allá de que pueda tener matices, tal vez en el pensamiento social o en el pensamiento económico? Ahí radica el problema. La América Latina y gran parte de nuestros países se reinventan con cada gobernante, con cada proceso social. Nuestras constituciones son las más reformadas del mundo. Y esas reformas no han buscado generalmente profundizar un aspecto de libertades, claro, sino generar constituciones que pasan a ser listas de supermercado. Y esto es un grave problema, porque el acta fundacional de un país, casi siempre de los países más sólidos, tiende a ser intocable. Yo no digo que una constitución sea pétrea, ni me interesa que se mantenga con el mismo texto cuando la sociedad evoluciona, pero sí me interesa que sus principios fundacionales se mantengan. Y ahí hay que decir, el caso estadounidense es trascendental. De acuerdo. La gente incluso memoriza sus enmiendas porque apela a ellas. La quinta para el silencio, la segunda para el tema de las armas. Y lo hacen de manera cotidiana. La de la quiebra, Sí. todos esos aspectos. Y esto ocurre porque hay una continuidad en el tiempo. Y esa continuidad permite que las reglas de juego nos digan y nos dicten qué no debemos hacer, qué debemos hacer para generar estímulos o castigos. América Latina tiene un problema grave primero de caudillismo. Aspiramos al caudillo que llegue y que solvente los problemas. Pero cuando ese caudillo muere, se va, es derrotado, derrocado, ¿qué queda de eso? Claro. ¿Sabes que yo ahí veo un Estados Unidos que está cayendo en ese juego? Sí. Hay una Porque deriva. Mira que en lo personal, ¿no? Y yo soy una persona que en el primer periodo de Trump apoyé la Muchas de gran las mayoría de las hizo, cosas claro. que hizo. Su política internacional a mí me pareció fabulosa. La gran mayoría de las cosas que Sí. hizo. Ahora, entra Biden, no me parece que hace el mejor trabajo en la presidencia de Estados Unidos. Llega Trump otra vez y a mí me tiene sorprendido. Sí. ¿sí? Me tiene sorprendido porque no veo un líder norteamericano como el que nosotros estábamos más acostumbrados a ver. Claro. Históricamente, personas diplomáticas. Sí. Mira, yo soy economista y este tema de los aranceles, Terrible. este tema de la guerra comercial, la doctrina Monroe, La incertidumbre. no, La incertidumbre de decir hoy va esto, mañana no va, después va en 3 meses. Los mercados odian la incertidumbre porque, insisto, uno de los aspectos que más seguridad te da a ti es la continuidad del buen funcionamiento de las cosas. Si mañana te dice que la regla de juego es esta, pero luego pasado mañana es otra, entonces tú tienes un problema de incertidumbre. Y como buen economista sabes que el capital busca la certidumbre de las cosas. Por supuesto. Si es oro, si son las criptos, si es la inversión inmobiliaria, si es la inversión en materias primas. Todo aquello que no genera la incertidumbre, entonces esa volatilidad puede generar ganadores y perdedores, pero va a destruir en el proceso mucho de lo bueno. Hace poco vi que Marco Rubio
visitó República Dominicana, ¿sí? Así es. ¿Cómo recibes tú como periodista esa visita? Mira, para nosotros fue muy importante porque fue un espaldarazo primero a que la República Dominicana, yo sé que esto quizá mucha gente cuando lo vea le va a sorprender, a la República Dominicana le ha ido mucho mejor con los gobiernos republicanos. Pese a que hay un mito en América Latina de que los demócratas, por aquello del discurso de justicia social, hay una especie de charming, de encanto. Sin embargo, la República Dominicana, y esto yo creo que hay unos hechos históricos, nosotros fuimos intervenidos 2 veces por fuerzas norteamericanas. Las 2 veces ocurrió con gobiernos demócratas. Woodrow Wilson, el presidente del 14 al 20, del 12 al 20, nos intervino en el 1916. Y el presidente Lyndon B. Johnson en 1965, justo el hecho que te hablaba de abril, provocó que Estados Unidos, temiendo que ocurriera otra situación similar a la de Cuba, bueno, pues nos intervino militarmente. Pero más, amén de eso, también algunos de sus gobiernos han pretendido, por ejemplo, que el tema de Haití, la República Dominicana no ejerza lo que su soberanía permite para tener un régimen fronterizo, migratorio y laboral, donde las leyes dominicanas prevalezcan. En el entendido de que cumplir esa ley te haría cruel, te haría ser una especie de elemento injusto contra un pueblo más débil y demás. Toda esa narrativa que llama un escritor dominicano la dictadura del débil. Claro. La dictadura del débil. Perdón, te interrumpo ahí porque a mí lo que me llamó la atención, yo veía, y analizando la isla, ¿no? Veo la visita de Marco Rubio e intuyo que podría llegar a haber una conversación con el presidente de, bueno, ¿por qué no reciben haitianos y dominicanos? Gracias al trabajo que habían hecho muy buenos lobistas dominicanos y políticos dominicanos que han mantenido por muchos años una gran relación con Rubio, estuvimos exentos, al menos hasta ahora, y toco madera, ¿verdad? Espero que se mantenga así. A nosotros no se nos exigió lo que se le exigió a El Salvador, no se nos exigió lo que se le exigió a Panamá. Y tiene una razón de ser. Nosotros no somos parte de la ruta que busca desde el Darién, desde el pasillo centroamericano y luego cruzando el Usumacinta y la selva lacandona mexicana, llegar a la frontera estadounidense. Nosotros generamos emigración, sí, por supuesto que la generamos, pero también la absorbemos. Claro. Y la absorbemos del país más pobre del hemisferio occidental, que es el caso de Haití. Yo creo que Marco Rubio está suficientemente consciente, porque tiene muchos amigos dominicanos, de que la República Dominicana es un caso muy distinto al que pudiera Costa Rica tener, donde es un país de paso. Por su frontera con Panamá entran y por su frontera con Nicaragua salen. Claro. Y te genera una situación porque esas mismas rutas son aprovechadas por el narco, el crimen organizado y demás. Marco Rubio en esa primera visita nos dio un espaldarazo, nos dejó fuera de esas peticiones que se hizo en El Salvador y sobre todo a nosotros nos dio mucho aliento en el sentido de que pudiéramos ser beneficiados de la idea del friendshoring, de que ya no basta con encontrar bajos costos laborales o de producción, sino de que también es importante que las inversiones se den en países con regímenes democráticos amigos a los intereses de los Estados Unidos, siendo nosotros un país donde de los 10 millones de dominicanos que tenemos en territorio, 2 millones de dominicanos de nacimiento u origen viven en Estados Unidos, donde las remesas de Estados Unidos a la República Dominicana implican 10.000, 11.000 millones de dólares al año. Dios mío. Nuestra, digamos, la palabra dependencia es fuerte, pero nuestra correlación es muy delicada. Claro. El 50% de nuestros turistas, el 50% de nuestro comercio exterior es solo con el estado de la Florida. De manera que está muy claro que para nosotros era importante lo que surgiera de esa visita. Y creo que para nosotros nos dio una sensación de alivio. Sí, porque Trump jugando este papel de guerra comercial, yo creo que esa ficha de Marco es muy importante. Clave. Muy importante. Clave. Viene a conciliar, viene a hablar, viene a proponer. Sí. Ya él había sido como congresista, uno junto a María Elvira Salazar, una congresista norteamericana a la que nosotros los dominicanos apreciamos mucho. Ya ellos habían sido voces de la defensa de la República Dominicana porque hay un caucus, hay una agrupación importante política del Partido Demócrata que ha atacado mucho las políticas de repatriación, de la política migratoria de la República Dominicana, y ya le habíamos tenido de aliado. Es decir, para nosotros fue una gran noticia cuando se anuncia que el presidente Trump decide que él sea el secretario de Estado, que es obviamente el equivalente a canciller de cualquiera de nuestros países. Con Trump, al igual que tú, hay una incertidumbre. Este no es un Trump que llega, igual que en el 16, rodeado de gente a la que él podía hacerle caso. Rex Tillerson para mí era un gran ejecutivo de la ExxonMobil y luego fue un gran secretario de Estado
Sí. que acompañó a Trump. Bueno, luego por diversas razones decidieron romper relaciones, lamentablemente. Y lo mismo pudiéramos decir en otras áreas. Yo creo que faltan contrapesos que pudieran decirle, presidente, esta no es la vía, esta no es la forma, encontremos una alternativa. Claro. Hay una situación del lenguaje, el lenguaje del poder es muy importante, la narrativa es el elemento esencial de las políticas del siglo XXI, nos guste o no. Y ahí pienso que muchas cosas no están yendo por el camino que deberían, más allá de que pudiéramos decir que lo que en la campaña escuchábamos y pensábamos claramente era preferible a lo que tal vez el Partido Demócrata estaba haciendo en muchos aspectos. Pero hablar de aranceles en un momento en que lo que hay que promover es el libre mercado y lo que hay que promover es va a hacer más barato el acceso a bienes terminados, a materias primas y que los capitales puedan fluir de un lado a otro es contraproducente. Claro. Y luego, que no me lo justifiquen diciendo que solamente es una herramienta de negociación, porque pudiera yo respetarlo como herramienta de negociación hasta un punto. Cuando llegas al punto de imponerlo y de anunciarlo, ya no es una herramienta de negociación. Ya es una herramienta de provocación. Claro, una amenaza completa. José Luis, ¿tú llevas 3, 4 días en Colombia? Este sería nuestro tercer día. Tercer día en Colombia. Bueno, estamos llegando al momento Anótelo, ¿sí? Yo aquí te quiero hacer una invitación, a ver. José Luis. En Anótelo, nosotros buscamos que siempre las personas que vienen a compartirnos su conocimiento, lo que saben, lo que han hecho, le dejen a nuestro público algo que quieran compartirle muy de este espacio. Nosotros aquí hablamos del desarrollo de tu país, ¿sí? Del desarrollo de la región. Así es. Y pues uno de los temas más importantes ahorita, la presidencia de Estados Unidos. Claro que sí. ¿Cómo desde el periodismo quieres compartirnos algo? Bueno, primero que nada, los países necesitan ciudadanos críticos. Un ciudadano crítico no es el que se lo encuentra todo mal. Es el que es capaz, defendiendo sus legítimos intereses, y los legítimos intereses del ciudadano son su trabajo, el fruto del trabajo, que es la propiedad, sus ahorros, su deseo de tener una vejez digna, su deseo de que sus hijos se realicen, incluso lleguen, ¿por qué no?, a superar su estándar de vida. La defensa de ese legítimo interés tiene que llevarnos a ser defensores todos los días de esas cosas que queremos. Y yo digo que cuando un ciudadano está consciente de eso, primero se informa. Informarse no es solo prender la radio, encender la Z101 allá en República Dominicana o aquí cualquier medio. Es que lo que escuchas allí tengas la capacidad y la vocación incluso de contrastarlo. Me interesa ese tema, déjame ver qué otra información o qué otro aspecto de esa información puedo escuchar. Y eso nos obliga en una época donde la información está al alcance de la mano a googlear, a investigar, a ir un poco más allá. Luego, necesitamos darle más valor a la información, a la buena información. La información permite tomar decisiones, no solo en las empresas, no solo en las instituciones del Estado, también en la propia vida personal. Y voy a referir a la decisión más importante generalmente en nuestra vida democrática, que es votar. Vote en defensa de sus legítimos intereses, pero hágalo informado. Infórmese, estudie, procure, pregunte, inquiera a aquel que pretende ganarse el favor de su voto sobre sus proyectos. Pero sobre todo, cuando promete algo, pregúntele qué va a costar eso que promete, de dónde saldrán los recursos. Y luego pregúntese si usted está dispuesto a cargar con ese costo que alguien propone. Es muy bonito decir que para que haya justicia social se le va a cobrar a los ricos. Luego, cuando usted hace el cálculo, no da generalmente lo que se propone quitar de fiscalizarle a los que más dinero producen. Luego termina pagándolo también el que menos tenía. Y luego pregúntese si el resultado al final convalida esa promesa política. El populismo tiene raíces en el voto por el resentimiento y en el voto sobre todo por la falta de información fidedigna. Mientras mejor informados estemos, más le vamos a exigir a todos, a la derecha, a la izquierda, a los liberales, a los conservadores, a los que quieren gobernar el municipio, a los que quieren gobernar el departamento, a los que quieren ir a legislar. Seamos exigentes. Así como ya usted no compra un celular solo porque sea bonito, no, usted está informado, usted quiere que tenga una buena cámara, usted lo quiere porque tiene una buena memoria y usted con un vehículo comienza a exigir una cantidad de información y eso es bueno. Entonces necesitamos extrapolar esas experiencias del consumidor, debemos llevarla también a nuestra exigencia democrática. Y el día que votemos con el mismo nivel de exigencia con el que elegimos una comida en un menú
y elegimos un celular, un aparato móvil de comunicación, o elegimos el vehículo que queremos o la casa que pretendemos arrendar o comprar, el producto de esas decisiones se va a notar. Claro. Yo creo que es el consejo que le daría a un país al que para mí no le falta nada en términos materiales para realizar un proceso de desarrollo, incluso en menos tiempo del que mucha gente cree. Colombia, yo creo que es un sueño geográfico, bioceánico, salida al Pacífico, al Atlántico, esa cercanía con el Canal de Panamá, que no me voy a meter en el tema histórico, sé que era colombiano, pero bueno, ahí ese es otro tema. Grandes cursos de agua, recursos humanos extraordinarios, buena educación de grado, de posgrado, lo sabemos los dominicanos, que incluso muchos han venido acá y hemos tenido muchos buenos profesionales colombianos allá. Pero para que podamos realizar ese sueño, tenemos que tomar buenas decisiones. ¿Es así? Mira que me ves sonriendo mucho y esto hay que decírselo a la audiencia porque esto que acaba de decir José Luis, yo no se lo pedí que lo dijera. No, me sale. Pero es el mensaje que yo creo que este país más necesita escuchar. Aquí necesitamos personas que realmente les importen las decisiones y sepan lo importante y el poder que están haciendo en el momento de que eligen algo. Así es. Me decía un profesor en la universidad todo el tiempo, cuando yo decido hacer algo, estoy decidiendo no hacer otra cosa. La palabra discriminación no tiene nada de malo. Nada. Cuando eliges a la que es tu novia y tu esposa, bueno, discriminaste a otras personas que entendiste no llegaban al umbral de satisfacción que te da ella. Cuando eliges un plato, discriminas los otros. No es que tengan algo de malo, es que prefieres ese. Y cuando hacemos esa toma de decisiones, hay que entender que también tiene consecuencias. Si todos los días en esa elección yo elijo dulces o elijo comidas muy cargadas de unos componentes, voy a tener los efectos de esos componentes. Y de eso hay que hablar, hay que comprender que no hay por ahí ninguna promesa milagrosa. En la medicina, si usted quiere conocer a un estafador, es alguien que promete curas. El 99% de la medicina es tratamiento. De acuerdo. Y del tratamiento incluso te advierte de efectos secundarios, porque ni siquiera te puede prometer que eso que te va a hacer bien no te haga, aunque sea un mínimo nivel de daño. Y tenemos que entender que así como la medicina tiene efectos secundarios, los procesos políticos también tienen sacrificios. Luego debemos generar las condiciones para tener esos contrapesos. Mira, de lo que se trata es de que tengamos una educación y una información, el acceso a información sincera, y que nos diga las cosas como deben ser. El problema del siglo XXI no era el que Orwell temía en 1984. Orwell, tal vez por lo que había visto en la Guerra Fría, temía esa dictadura que censurara y controlara el acceso a la información y donde pensar y expresarse iba a ser un problema. No. El que tuvo razón fue Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz. El problema del siglo XXI es la cantidad de información donde ahora hay que elegir entre la que es útil, la que no, la que es morbosa, la que es real, la que es veraz. Y esas islas de veracidad, separarlas del océano de lo que luego no me sirve tanto. Claro. Y con ellas entonces hacer las cosas que tenemos. Ciertamente es un reto. Yo admito que no todos los que estamos en los medios de comunicación estamos interesados en eso. Hay quien quiere ir, surfear la ola más fácil y, bueno, tenemos otros fenómenos. Pero también esos fenómenos podemos luchar contra ellos. El antídoto contra ellos es la buena información. La mala información se diluye como el agua sucia en el agua limpia. Necesitamos ser ciudadanos capaces de discriminar correcta y adecuadamente cómo nos informamos, desde dónde nos informamos, quién satisface las posibilidades de comprobar que su información es veraz, tiene una base sólida, informa sobre hechos o lo más cercano a ellos. Es un ejercicio que yo sé que no es la narrativa más entretenida, la verdad es aburrida, decía alguien, y yo estoy consciente de eso. Pero sí debemos decirle a la gente las consecuencias de rechazar la verdad. Claro. Por otras narrativas que son fabulosas, que nos hacen sentir superhéroes, pero que al final los resultados están ahí, no son los mejores. Bueno, José Luis, a mí esas palabras tuyas me llenan de emoción. Me pone muy contento saber que ustedes lo están logrando en República Dominicana. Lo estamos intentando todos los días. Qué bueno, porque anótelo, va a ser un espacio para que se presten estas cosas. Así es. Quiero agradecerte por haber venido hoy. El honor es mío. Quiero que sepas que esta es la primera vez, pero no va a ser la última. Yo espero y aspiro. Y nada, bienvenido a Colombia. Muchas gracias por haber venido. No será la última vez. Son unos pocos días maravillosos, pero creo que me faltan todavía casi 1000 más para poder disfrutar de todo lo que Colombia ofrece. Gran país,
gran población, una historia hermosísima que recomiendo a todos leer y empaparse de ella. Y lo mejor en Colombia también está por venir.